Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, los invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Tras este escándalo de corrupción en la FIFA, ¿ustedes creen que debe revertirse la decisión de mantener a Rusia, a Qatar, como sede de los próximos mundiales? Es la pregunta que les planteamos hoy a todos nuestros televidentes. Sus opiniones ustedes nos las envían a través de las cuentas de Twitter y las vamos a estar leyendo aquí en el programa La Noche. Hoy voy a saludar al panel de invitados que nos acompaña. En nuestros estudios de NTN 24 está Adolfo Pérez, reconocido periodista deportivo de radio y televisión de América Latina, comentarista principal de las transmisiones de Fútbol Manía de RCN Televisión. Adolfo, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo hoy en nuestro espacio. Lo mismo, un placer para mí. En Buenos Aires, Argentina, está Marcelo Meller, es periodista del diario Clarín de Argentina. Y en Quito, Ecuador, está Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, escritor de la Enciclopedia del Fútbol de Ecuador. A mis invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Adolfo Pérez, aquí en la ciudad, en nuestros estudios de NTN 24. Quisiera, Adolfo, comenzar hablando con usted sobre la interpretación que usted hace de la decisión que ha tomado Joseph Blatter. Hasta el pasado viernes, él se había aferrado al cargo, había logrado su reelección con el apoyo de 133 confederaciones, pero hoy sorprende al mundo con una decisión diferente. ¿Usted cómo interpreta ese cambio de opinión? Bueno, primero decir que los únicos sorprendidos con este escándalo de la FIFA son los 7 dirigentes presos y los implicados y las empresas que han tenido que ver con la FIFA. Yo no creo que el más neófito del fútbol no sepa que la FIFA es una multinacional gigantesca que mueve millones de dólares en el mundo entero. Y usted le puede preguntar a cualquiera que sepa de fútbol o que no sepa de fútbol si le parece que todos esos dineros son absolutamente limpios, y le van a decir que no. Primero, que eso no fue ninguna sorpresa, el escándalo destapado por la Fiscalía Norteamericana y por el FBI. Y segundo, efectivamente algo tuvo que haber pasado entre la elección del Congreso del viernes pasado y el día de hoy para que Blatter tomara semejante decisión que ha dejado sorprendido al mundo. No sabemos cuál fue la razón, pero la vamos a saber. Tenga la absoluta seguridad que algo hay detrás que se va a destapar. Será lo que dijo The New York Times hoy en relación con Yaron Valque, que seguramente le ha afectado mucho a Blatter, pero lo cierto es que hay tantas cosas que han sucedido en tan pocos días, inclusive habían sucedido antes del Congreso. La FIFA tenía su Congreso el viernes y el escándalo se destapó 2 días antes. Y sin embargo, Blatter se hizo reelegir por 133 de los 200 países invitados al Congreso. Y de un momento a otro aparece diciendo que él es mejor hacer una reestructuración al interior de la FIFA. Y ojo con esto, él ha dicho que se va, pero no se va a ir todavía. Se va a quedar un tiempo en la FIFA. ¿Por qué se queda? Es decir, si él está renunciando, ¿por qué no se va de una vez? ¿Por qué no da un golpe de opinión mundial diciendo, me quedé sin apoyo, no creo que sea lo más indicado continuar al frente del fútbol mundial y a partir de mañana me voy, me van a nombrar un reemplazo, una persona que esté aquí mientras que hacemos el Congreso Extraordinario? No, él se queda en el Congreso Extraordinario, esperando a que el Congreso Extraordinario llegue y que haya una nueva elección, anunciando una reestructuración que también la había anunciado cuando fue elegido, una cosa que no cambia absolutamente para nada. Obviamente, alguna cosa ocurrió al interior. Pero, Adolfo, y puede ser eso. ¿Pero es una jugada estratégica o realmente no va a tener ningún efecto en lo que buscan quizás los que están defendiendo de que en el fútbol no haya más corrupción? O sea, ¿es simbólico lo que está haciendo Blatter y quizás no va a tener efectos prácticos en la realidad? Pues Jefferson, si fuera simbólico hubiera renunciado antes de que lo reeligieran. Es que tenía la oportunidad más grande frente al Congreso de la FIFA, decir que él no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y que si su cabeza contribuía para el beneficio, el bienestar del fútbol y la limpieza del fútbol, que la ponía a su disposición y se hizo reelegir, es decir, hizo todo lo contrario. El mensaje no era hoy, el mensaje era el viernes, antes de hacerse reelegir por un quinto periodo. De manera que yo no creo que en este momento él esté dando mensajes. Él lo que está buscando es una protección al interior de la FIFA para él mismo, para los principales dirigentes que ya empezaron a ser implicados. Hay varios vicepresidentes implicados en este escándalo de corrupción. Tocaron a su secretario general, que es su mano derecha. Así no haya sido cierto o sea cierto,
porque la FIFA salió con un comunicado hoy diciendo que los 10 millones de dólares sí fueron ofrecidos por el gobierno sudafricano cuando se estaba en camino el Campeonato Mundial de Sudáfrica, pero que no para repartirlos a nadie, simplemente que para unas obras de fútbol en la CONCACAF. Pero eso está por saberse, está por comprobarse. Pero ¿será que eso que ocurrió con Valque en las últimas horas ha obligado a Joseph Blatter a hacerse al lado para que lo investiguen? Porque entre otras cosas ya lo empezaron a investigar. Ya salió una noticia según la cual el FBI y las autoridades norteamericanas están detrás de los pasos del propio dirigente de la FIFA, que además es lo lógico. No puede ser posible que haya tantos dirigentes investigados, algunos de ellos detenidos, y el presidente de la FIFA no sabía nada, no tenía ni idea de lo que estaba pasando al interior de esa entidad. Pues Adolfo, permítame, voy a Buenos Aires, Argentina, con Marcelo. Él es periodista del diario Clarín de Argentina. Marcelo, ¿cuál es su opinión frente a este interrogante que le planteaba Adolfo? Ese cambio de opinión que hubo en Joseph Blatter el viernes, estaba aferrado al cargo y hoy presenta su renuncia públicamente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estaba escuchando atentamente al colega. Creo que lo que vimos hoy fue la transformación de Joseph Blatter, del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, porque no es fácil encontrar una buena respuesta a lo que está sucediendo con el todavía presidente de la FIFA. Más teniendo en cuenta que hace 4 días dijo todo lo contrario a lo que explicó hoy en una breve conferencia de prensa. Es difícil hacer el análisis en estas primeras horas, pero podemos elaborar algunas teorías, ¿sí? Desde la imaginación y desde la información. Desde la imaginación, ¿por qué no plantearnos que si tuvo alguna charla previa con la justicia estadounidense? Porque también fue raro escuchar a las autoridades de Estados Unidos decir que Blatter en principio no tenía nada que ver. ¿Cómo puede ser, como decía recién el colega, que la máxima autoridad de una de las entidades más poderosas del mundo no supiera todo lo que sucedía a su alrededor con sus dirigentes, ¿sí? Y sobre todo los casos de sobornos y fraudes que hubo de por medio? Imagino que también está cercado un poco por la justicia, pero también por la falta de apoyo de los dirigentes. Seguramente alguien que se ha comunicado con él tal vez le pasó algún buen dato, pero al no tener a Estados Unidos, al no tener a Inglaterra detrás y a la UEFA, realmente lo que perdió es no el poder de votos, pero sí el poder real. Imagino que se le iba a ser muy difícil dirigir ante esa circunstancia, pero todos nos preguntamos, ¿por qué no tuvo un gesto de grandeza antes de la elección para decir lo mismo que hoy? Es una intriga que tendremos por algunos días, imagino que no mucho más, pero no creo que haya sido, creo que fue más por ego también que por otra situación. Él dijo que se iba a retirar presidente, que no tenía miedo de ir preso, y una de las dos cosas las está cumpliendo. Ganó la elección y por ahora no lo van a investigar, aunque seguramente en algún momento tendrán que hacerlo, porque si no tampoco será creíble esa investigación de los Estados Unidos. Marcelo, permítame, voy con Fernando Carrión en Quito, Ecuador. Él es académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, escritor de la Enciclopedia de Fútbol de Ecuador. Señor Carrión, prácticamente Estados Unidos está operando como árbitro de la FIFA, está prácticamente estableciendo si hubo o no hubo actos de corrupción al interior de la FIFA. ¿Tenía que ser Estados Unidos el encargado de asumir este papel, teniendo en cuenta que históricamente se habían denunciado muchos actos de corrupción al interior de la FIFA y no había pasado absolutamente nada hasta hoy? Buenas noches y un saludo cordial a todos los colegas que están en la mesa. A mí me da la impresión que lo que hizo los Estados Unidos de Norteamérica no es perseguir a la FIFA. Lo que ocurrió fue que hubo un grupo de personas que no habían pagado impuestos respecto de algunas propiedades adquiridas, principalmente propiedades de inmuebles,
Y por ahí empezó todo este problema. Luego se siguió a estas personas respecto de los movimientos económicos que habían hecho y se descubrió también que existía lavado de activos en camino. Y a partir de eso empezó a descubrirse sus vínculos con la CONMEBOL y también con la CONCACAF, y en ese sentido se llegó a la FIFA. Pero la acción de los Estados Unidos no ha tenido que ver en absoluto con la FIFA, sino más bien con personas aisladas que han cometido errores. Ahora, a mí sí me ha llamado la atención profundamente esta actitud de Blatter en el siguiente sentido. En general, la FIFA y las estructuras institucionales de manejo del fútbol a nivel mundial tienen muy clara la concepción entre lo público y lo privado. Y en este caso lo que ha hecho el señor Blatter no es renunciar. Blatter lo que ha dicho frente a los medios de comunicación en una rueda de prensa es que va a renunciar, porque si hubiera renunciado este rato tendríamos otro presidente. Y lo que ha dicho es que va a convocar a un congreso donde ahí sí, obviamente, va a tener que presentar la renuncia y será reemplazado. ¿Qué es lo que ocurre? Si son entre diciembre y marzo del próximo año, en la hipótesis de que se demore más la convocatoria al Congreso en el mes de marzo, habrán transcurrido 10 meses. Esto es el 20% de su mandato. ¿Para qué se queda el 20% de su mandato? A mí me da la impresión que en esto es muy claro, quiere dejar limpia la casa, no de la corrupción, sino de los vestigios de la corrupción. Ahora, ¿por qué este cambio de actitud de Blatter? Yo creo que aquí hay presiones de dos tipos. Una de carácter político, donde se están discutiendo las sedes, básicamente Qatar y Rusia, y donde han aparecido las dos potencias que de alguna manera competían con ellos, que es el caso de los Estados Unidos y el caso de Inglaterra. Entonces, esto ha conducido a que sea una presión ya, yo diría, de carácter geopolítico. Pero también hay un problema de política interna, y es el peso que este rato tiene la UEFA, que se ha dado cuenta que en términos electorales es una minoría y en términos de la estructura del fútbol mundial es el eje. Un torneo mundial sin España, sin Inglaterra, sin Italia, pues no sería un torneo mundial. Y ese punto lo vamos a estar abordando inclusive más adelante, hace parte de los interrogantes que le estamos planteando a nuestros televidentes. Adolfo, otra de las grandes preguntas que hoy se plantean muchos en el continente, y muchos de nuestros televidentes que no son personas en algunos casos cercanas al fútbol, es el papel que jugó Joseph Blatter en esos 17 años que estuvo al frente de la FIFA. He leído biografías o perfiles que se han hecho de él y dicen de Blatter que era una máquina de hacer dinero, que prácticamente convirtió al fútbol en un verdadero negocio. ¿Quién era Blatter? Bueno, realmente el fútbol ha sido un negocio siempre. Y ha sido un negocio precisamente porque no hay una actividad empresarial que reúna tantos adeptos. O sea, no hay un rincón en el planeta donde no se practique fútbol. No hay un rincón en el planeta donde la gente no sepa qué significa el fútbol. No hay un rincón en el planeta donde no haya gente que pague por ver fútbol. Entonces es un negocio realmente gigantesco que mueve muchísimo dinero. Y lo que hizo Blatter, lo que han hecho todos los dirigentes del fútbol es capitalizar ese gran negocio y volverlo realmente una verdadera industria de mover dinero, que mueve no solamente sedes de campeonatos, derechos de televisión, pagos a jugadores, empresarios que se convirtieron de un momento a otro, unos manejadores del fútbol, de los jugadores, en empresarios FIFA, y no pueden ser empresarios con el valor de poder mover jugadores si no pasan por la FIFA. O sea, todo se mueve a través de la FIFA. Entonces, Blatter ha sido un gran comorredor, un gran político, porque sin duda la FIFA es una gran institución política. Lo que acabamos de ver fue una elección absolutamente democrática. 209 integrantes, más representación que la ONU. Exactamente, pero con toda Europa, ¿usted sabe lo que es tener los 54 delegados de Europa en contra de una elección y de todas maneras ganar? O sea, tiene que ser muy poderoso Blatter para poder haber ganado sobre todo esta elección, porque es que Europa ha estado en contra y Michel Platini hace mucho rato viene criticando a Blatter, pero era la primera vez que se iba a enfrentar, además, sin que hubiese estallado el escándalo. Ya se sabía que UEFA no iba a respaldar a Blatter. Imagínese usted, ya una vez estallado el escándalo, el poder que podía haber tenido la Unión Europea de Fútbol para poder tumbado a Blatter.
en esa misma elección, lo han podido tumbar democráticamente, ni siquiera que él reaccionara y se fuera antes, lo han podido tumbar y elegir al príncipe Jordano. Y resulta que no fue así. No fue así, es decir, el poder de Blatter quedó demostrado en esa elección del Congreso, en donde él llegó con sus votos establecidos y pasara lo que pasara, que efectivamente pasó una cosa muy grave, de todas maneras lo volvieron a elegir. Adolfo, pero igual también llama la atención la misma elección de Joseph Blatter en medio de este escándalo. Recibe 133 votos de 133 países y hoy él renuncia. La pregunta enfocada es si la renuncia de él realmente va a acabar con los escándalos de corrupción al interior de la FIFA o sencillamente eso va a seguir porque dése cuenta usted que estos 133 países frente a esas denuncias que indirectamente involucran a Joseph Blatter igual pues votaron por él. Sí, la verdadera, primero hay que entender la verdadera razón de lo que se ha destapado, del por qué se destapó. Lo decía el colega de Ecuador, es decir, a Estados Unidos le ha correspondido destapar este escándalo porque les tocaron su dinero y le tocaron sus impuestos. Hubo unos dirigentes, según la investigación y según lo que de lo que están acusados, que tenían movimientos extraños en sus cuentas, y hay que tener en cuenta de algo más. La CONCACAF, que es la Confederación Centroamericana de Fútbol y del Caribe, y del Norte y del Caribe, funciona en territorio de los Estados Unidos. No funciona ni en Guatemala, ni en Panamá, ni en Sudamérica. Está en territorio norteamericano. Y un dirigente de la CONCACAF es uno de los principales, no solo acusados, sino uno de los principales delatores que están colaborando con las autoridades norteamericanas destapando todo este tema. O sea, a partir de eso pasan muchas otras cosas. El señor Nicolás Leos, que se pasó 27 años al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, a sus 86 años, después de que hace mucho rato se retiró de la Conmebol, resulta acusado con una detención domiciliaria y con una muy posible orden de extradición. ¿Por qué durante los 27 años de su gobierno nadie dijo nada en relación con el señor Nicolás Leos? Porque seguramente no hizo transacciones con los impuestos en los Estados Unidos, cuando pudo haber sido vinculado a una investigación también como esta. Se cae el señor Nicolás Leos, que entre otras cosas está recluido en una clínica, y él dice que él está absolutamente asombrado con lo que está ocurriendo, pero se caen también otros dirigentes muy importantes de Sudamérica, que hacían parte de la FIFA, del Comité Ejecutivo de la FIFA. Y resulta que el señor Blatter simplemente decía que había que hacer una reestructuración al interior de la máxima entidad del fútbol, pero no con él, o mejor dicho, con él al frente. A bordo. Y resulta que de un momento a otro le dice, no, es mejor que yo no esté al frente, que venga otra persona que ayude a reestructurar la FIFA. Muy extraño, realmente muy extraño la actitud de Blatter. Señor Carrión, ¿cuál es su opinión en Quito, Ecuador? Planteaba el siguiente interrogante de fondo, es si con la salida de Joseph Blatter realmente van a acabar los escándalos de corrupción al interior de la FIFA, o si realmente la presencia o no de Blatter sencillamente va a terminar determinando que esto seguirá sucediendo. No, bajo ningún punto de vista. Yo creo que el tema de la corrupción dentro de la FIFA no se resuelve sacando al presidente. Un poco la idea esta de matar la culebra a través de la cabeza. A mí me parece que lo que tenemos atrás es toda una estructura que es hoy día anacrónica. No hay que olvidarse que la FIFA fue fundada en 1904. Su estructura es básicamente de una sociedad civil sin fines de lucro, es decir, una ONG que maneja ingentes recursos económicos a nivel del mundo. Es una estructura absolutamente cerrada. Su sede principal está en un paraíso fiscal, la sede de CONCACAF está en paraíso fiscal, la sede de CONMEBOL está en un país como Paraguay, que el Congreso, la Asamblea Parlamentaria del Paraguay le ha entregado todas las condiciones como si fuera un organismo internacional o como si fuera una misión diplomática de inmunidades y privilegios. Entonces, es una institución muy cerrada. Yo creo que hay que hacer por lo menos 3 reformas que me parecen a mí claves. Una es introducir elementos básicos de transparencia, una segunda de rendición de cuentas y quizás lo más interesante es la alternancia en el poder. En otras palabras, yo creo que con la salida de Blatter no se resuelve nada. Además, habrá que esperar estos 10 meses y lo que sí hay que hacer es una profunda reforma de la FIFA, de las confederaciones y también de las asociaciones y federaciones nacionales.
Adolfo, ¿usted qué opina? ¿Qué tan fácil es hacer estas reformas que plantea Fernando y que son constantemente escuchadas en diferentes comentarios que hacen analistas del deporte? Lo que pasa es que la FIFA se mueve en un limbo entre lo privado y lo público. Yo siempre he dicho que el fútbol, movido por la dirigencia del fútbol, es una empresa privada con intereses públicos, pero realmente ellos no hacen licitaciones públicas como los gobiernos, como los estados, no manejan dineros públicos estrictamente como los estados, a los cuales se les podría acusar de un delito federal distinto al de los Estados Unidos, por hacer un movimiento extraño y dar una sede, por ejemplo, que tanto se ha hablado, de Rusia y de Qatar. Es que desde lo moral, mucha gente cuestiona lo que ocurrió con Qatar y lo que ocurrió con Rusia, pero allí no hay un delito que pueda decirse es que la FIFA cometió un delito y por tanto sus directivos deberían irse presos porque falsearon los votos y le dieron la sede al que no tenía que dársela, no se la merecía ni Rusia ni Qatar. Ahí es un tema de la manera como compraron los votos, que es una cosa muy distinta. En una elección se compran votos, se hacen lobbies, se dice venga vote por mí, yo hago esto por usted, y ahí vienen entonces todas estas acusaciones de los dineros y demás. Pero es una empresa, es una institución absolutamente privada, y las instituciones privadas se cambian cuando se quieren cambiar, cuando ellos entienden que hay una necesidad de cambio porque los intereses públicos los obligan a ellos, porque ya los tocaron, porque estaban suficientemente blindados. Como dice Fernando, ¿cómo puede ser posible que el Congreso de un país blinde a una institución de tal manera que no se permite a las autoridades del país entrar a la sede de la Confederación Sudamericana a investigar nada? Que es un caso insólito. Eso es una cosa absolutamente insólita. Ahora ya quieren levantar esa ley que impide que haya una investigación al interior de la Conmebol. ¿Por qué hacen eso? Si todo está a la luz pública y si todo es tan diáfano y tan transparente, ¿por qué hacen una cosa de esas? Inclusive, Adolfo, en algún momento leía también la posibilidad y el poder de influencia que tiene la FIFA en la misma legislación de muchos países. Por ejemplo, en Brasil, prácticamente el Congreso tuvo que transformar una ley para permitir la venta de cerveza al interior de los estadios. Claro, porque toda la vida digamos que la política se ha movido con un miedo y con un respeto de que a usted lo desafilien, porque esa era la amenaza que siempre existía. Es que las leyes de los países no se pueden meter en las leyes de la FIFA porque pueden correr el riesgo de ser desafiliados. Eso fue lo que aprendimos hace muchísimos años y nadie se metía. Inclusive las demandas de los futbolistas contra los clubes tenían que ser tratadas por los organismos y por los estrados deportivos, no por los estrados judiciales. Eran como un clérigo. Exactamente. Entonces, pues desde ese entonces había muchas dudas del manejo que la FIFA le daba y las instituciones deportivas del fútbol le daban al manejo en sí del fútbol. Ellos mismos lo buscaron, ellos mismos crearon estas dudas con toda esta cantidad de blindajes que tenían. Por eso le decía al comienzo que los únicos sorprendidos fueron ellos mismos, porque ellos nunca se imaginaron que los iban a detener en un hotel que es propiedad de la misma FIFA en Suiza, la policía suiza, ¿no?, encomendada por las autoridades norteamericanas. Esa fue la más grande sorpresa que se llevaron en su vida. Jamás se imaginaron una cosa de ella. Pero los demás, en el mundo del fútbol, yo creo que nadie está sorprendido con lo que está pasando. Marcelo, en Argentina, ¿cuál es su opinión? Con la salida de Joseph Blatter, ¿se soluciona en parte el problema de corrupción que enfrenta la FIFA? ¿O qué tipo de cambios deberían hacerse al interior de esta organización para que estos tipos de escándalos no vuelvan a suceder? No creo que cambie, al menos en el corto plazo. Me da la impresión que la FIFA es un Frankenstein que han creado estos dirigentes y otros tantos hace muchos años que lo han convertido en una máquina solamente de hacer negocios y dinero. Y por lo que hemos visto y nos hemos enterado fehacientemente con esta investigación de los Estados Unidos, han hecho negocios y dinero para sus bolsillos. Me da la impresión que ante este saneamiento dirigencial, que probablemente siga, se va a necesitar un tiempo importante para reacomodar piezas, para ver qué dirigentes pasan a tomar el timón de esta entidad y si tendrán el peso suficiente, la jerarquía y la capacidad para administrar de la mejor manera
a la Federación Internacional del Fútbol. Me parece que va a haber una transición importante en donde estas piezas que pueden ser como en el ajedrez deben cumplir cada una su función, y sobre todas las cosas pienso que es difícil cambiar vicios que han tenido los dirigentes durante muchos años, porque esos vicios que han mostrado en la FIFA son los que pienso y creo traen de sus respectivos países también. No por nada, si uno ve, por ejemplo, en Sudamérica y también en CONCACAF, las asociaciones o federaciones que han mantenido a sus principales dirigentes durante muchos años. Argentina es uno de los ejemplos claros. Julio Grondona estuvo en el poder durante 35 años y solo su muerte lo alejó de él. Entonces me parece que tendría que empezar a cambiar la cabeza a partir de ahora de la mayoría de los dirigentes, pero también del mundo futbolero, como para reiniciar una nueva vida para FIFA. No creo que sea tan sencillo porque los negocios siguen estando, los contratos están firmados, ¿sí? El mundo del fútbol mueve una millonada y la misma FIFA entre 2011 y 2014 facturó más de 5.000 millones de dólares, y a lo mejor ahí está uno de los grandes ejemplos del porqué de tanta corrupción. Marcelo, permíteme, voy a una primera pausa comerciales. No sin antes leer algunas de las respuestas a la pregunta que les hemos planteado a través de Twitter hoy a todos nuestros televidentes. Tras el escándalo de corrupción en la FIFA, ¿debe revertirse la decisión de mantener a Rusia y a Qatar como sede de los próximos mundiales? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Nichin nos dice que sí, se debería sortear nuevamente de forma legal y el Mundial de 2022 de igual forma sin corrupción ni dádivas. Miguel Carmona nos dice, Rusia no es tan descabellado, pero Qatar esta sí debería replantearse. Y Carlos Andrés nos dice, a esta hora se debe corregir esta situación de corrupción a partir de 2026, porque antes sería estropear preparación de Mundial. Figo, sucesor. Muy bien, vamos a una primera pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos precisamente preguntándoles a nuestros invitados sobre el efecto que va a tener esta decisión que ha tomado Joseph Blatter en la organización de los próximos mundiales en Qatar y en Rusia, los dos próximos mundiales de fútbol que tendrá el mundo. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.